Bueno, entonces, en esta ocasión vamos a ver la conversión de unidades por el método de factor de conversión. Para esto es necesario que recordemos qué es un factor, pues como lo dice el título vamos a utilizar un factor de conversión. Entonces, ¿qué es un factor? A ver, hagamos memoria y estaríamos recordando qué es un factor, ¿verdad? Entonces, un factor, recordamos, es una palabra de origen latino y tiene diversos usos. En el campo de las matemáticas se conoce como factor a cada una de las cantidades o expresiones que pueden multiplicarse para formar un producto. ¿Se fijaron? A ver, tomen nota de eso, ya les he comentado, les recomiendo que tomen nota de lo que van siendo los puntos importantes. Entonces ese es un factor. Y lo recalco por lo siguiente. Todos hemos escuchado la frase que el orden de los factores no altera el producto. Entonces ahí está, bueno, pues ¿qué van a hacer los factores? Pues aquellos cantidades o expresiones matemáticas que puedan multiplicarse. Por ejemplo, A por B, ¿sí? Es igual a una determinada cantidad, ¿no? Entonces estos son los factores y podría ser un producto AB o X producto, ¿no? Entonces este es el producto, ¿sí? Porque a veces confundimos con esto. ¿Sí? Y un determinado resultado, voy a poner, por decir algo, 50. Entonces, ¿cuáles son los factores? Los factores son estos. Y aquí, no, estos en suma se llaman sumandos. Y al resultado se le llama la suma. En la multiplicación, vemos aquí a los factores multiplicándose y nos dan un producto, ¿sí? Entonces hay una diferencia en los dos casos, ¿sí? Entonces acá la frase que decíamos como el orden de los factores no altera el producto, en la suma diríamos el orden de los sumandos no altera la suma. Bueno, eso es nada más para recordar lo que es un factor, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues, hacemos memoria de lo que es un factor. Va a ser esa expresión que se encuentre multiplicada. Bueno, entonces para ver cómo funciona esta cuestión del factor de conversión voy a empezar con un ejemplo muy sencillo. Si ustedes se fijan, el ejemplo, a lo mejor ya lo leyeron, están leyendo. Vamos a suponer que vamos a viajar 5 kilómetros, pero alguien se pregunta, y bueno, ¿y cuántos metros serán esos? Pues ya haríamos una conversión, ¿no? Y como se dan cuenta, no necesito hacer ni siquiera operaciones, pues si cada kilómetro son 1000 metros, entonces ya sé que el resultado es de 5000 metros, ¿sí? Bueno, así de sencilla la vamos a utilizar primero para ver la explicación y ver que el método que vamos a utilizar funcione. Porque qué tal que no funcionara, ¿no? Entonces, así lo podemos comprobar muy fácil, ¿eh? Pues sí. Todos podemos ver, son 5000 metros, así a pura vista. Bueno, vamos a usar este método del que estamos hablando, factor de conversión. Entonces, fíjense bien. Igual que como hicimos con la regla de 3, que lo podremos resolver con regla de 3 a simple vista, o voy a mostrar otro método y ahorita vemos cuáles son las ventajas de uno u otro. Entonces, ese es el planteamiento. Entonces, vamos a ver, igual que como vimos con la regla de 3, los pasos. El primer paso, igual que en la regla de 3, va a ser conocer la equivalencia, ¿sí? Entonces, el primer paso será la equivalencia.
Entonces, ¿cuál es la equivalencia entre kilómetros y metros? Bueno, para eso tenemos nuestras tablas, que en este caso creo que pues no serían muy necesarias, pues estamos acostumbrados a estas unidades, ¿no? Pero igual, si no recordáramos, no hay problema, buscamos en tablas. Y seguramente vamos a encontrar que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, ¿va? E igual como nos indicaba su otra tabla, kilo, pues significa, el prefijo kilo significa 1000. 1000 metros. Bueno, entonces tenemos el primer paso, la equivalencia. Ahora bien, ya que tenemos la equivalencia, el siguiente paso va a ser justamente formar o armar, le voy a decir, armar o formar nuestro factor de conversión. Entonces, un factor que era ese elemento o expresión que está multiplicando, ¿sí? Pero multiplicando ¿a quién? Pues en este caso a nuestro dato, al dato que tenemos en conocimiento, que sería el de 5 kilómetros. ¿Se fijan? Es una incógnita. Entonces, el factor va a estar multiplicando el dato que tenemos en conocimiento. 5 kilómetros. Bueno, y entonces el factor va a ser el que multiplique. Bueno, y uno dice, ¿cómo vamos a multiplicar ahí? ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? Entonces, si recordamos un factor o una multiplicación, se puede indicar, pues primero, en álgebra, si digo A a B, estoy indicando una multiplicación, no hay nada entre los dos. Es una forma de indicar multiplicación, sí es cierto. Como veíamos hace un momento, A con un punto, B es otra forma de indicar multiplicación. A por B no es tan común, pero en un momento dado podríamos escribir ese producto cruz, si quisiéramos significar así, ¿no? También esa cruz significa multiplicación. ¿Qué otra forma de multiplicación? Fíjense. Entre paréntesis o usar los paréntesis. ¿Sí? Y entonces es la forma en que vamos a indicar nuestro factor. ¿Se fijan cómo estos ya son factores? Están multiplicándose. Los paréntesis también nos indican multiplicación. Entonces voy a dibujar este paréntesis. ¿Sí? Que ya me indica que ahí adentro, así como en estos, allá adentro va a ir el factor de conversión. Entonces, ¿y cómo voy a saber cuál es ese factor de conversión? El que necesito para hacer justamente esta conversión. Pues ese factor de conversión va a salir de la equivalencia. Esa equivalencia es con la que voy a armar el factor de conversión. ¿Sí? Tomen nota de eso, es de la equivalencia con la que voy a armar el factor o factores en el caso de que fueran más. Con eso voy a armar ese factor de conversión. Entonces, fíjense bien, tomen nota de esto también. Para armar el factor de conversión, voy a escoger que la unidad, fíjense, que la unidad que quiero transformar quede en una posición contraria, ¿sí? Para poderla eliminar. ¿A qué me refiero con posición contraria? ¿Qué sería eso, no? Fíjense bien. ¿Se fijan? Que cuando tiré esta rayita para ubicar las posiciones del factor, pues ya estoy utilizando números fraccionarios. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo hacer una multiplicación de fraccionario por entero? A veces me dicen que no la recuerdan, pero es muy simple. Por ejemplo, si tengo dos veces, voy a hacer algo fácil, 2 veces 1/2, ¿sí? ¿Cómo le hago ahí para multiplicar entero por fraccionario? Le pongo un unito acá abajo y ya me sale la multiplicación.
Fíjense, 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. 2 entre 2, un entero, ¿sí es cierto? 2 medios son un entero, sí es cierto. ¿Sí? Van y compran medio pollo y luego le piden otro medio pollo, pues ya hacen un pollo entero. ¿Sí? Entonces, ahí está. Los fraccionarios casi siempre los trabajo con pollos porque, bueno, me gusta mucho el pollo, más el que venden aquí por mi casa. Entonces, sí es cierto, ¿no? Entonces, miren, uno abajo ya tengo. Bueno, entonces digo, me estaba refiriendo a la posición contraria, es decir, que si esta unidad está en el numerador, entonces este dato lo voy a poner en el denominador. Un kilómetro. ¿Sí? Entonces ahorita voy recordando cómo se dice. Numerador y denominador. ¿Sí? Entonces si está en el numerador, lo escribo en el denominador. ¿Sí? Y entonces me va a quedar solamente el dato con la unidad a la que quiero convertir. Entonces serían 1000 metros. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, igual que acá, ¿cómo hacemos las multiplicaciones? Pues así como hicimos aquí, ¿no? En forma directa, decimos. Entonces serían 5 por 1000, 5000. Entre 1 por 1, 1. Kilómetros en la parte de arriba, en la parte de abajo, se eliminan. La unidad que me queda es metro, es decir, el resultado, como lo estábamos esperando desde un principio a primera vista, 5000 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué compruebo con eso? Pues que sí sirve o sí funciona el método, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esto ya sabía que tenía que salir y así lo puedo comprobar. ¿Sí? La cuestión es que en física no siempre vamos a estar diciendo hay que convertir de centímetros a milímetros, o de metros a centímetros, o de kilómetros a metros. ¿Sí? Muchas veces sí se utiliza, no estoy minimizando que se tengan que hacer esas conversiones, o sea, pues si son útiles, se tienen que hacer. Pero bueno, pues habrá casos en los que no sean justamente esas conversiones, ¿sí? Y entonces es ahí donde mejor funciona este sistema del factor de conversión, ¿sí? Entonces vamos a ver enseguida otro ejemplo en el que a lo mejor pues ya no es tan fácil leer el resultado a simple vista o por regla de 3, ¿sí? Bueno, vamos a ese caso. Bueno, entonces les explicaba que no siempre las conversiones, o sea, las hace uno a simple vista, como la anterior, ¿verdad? Entonces a veces sí necesita algún otro método. Y por ejemplo, en este caso va un autobús de pasajeros o a lo mejor un autobús escolar y a lo mejor trae ahí en su velocímetro que está viajando a 20 metros por segundo. No son nada común, ¿verdad? Casi siempre o millas o kilómetros por hora, así. Pero vamos a suponer que él sabe que va a 20 metros por segundo. Acá está un letrero de velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Yo me preguntaría, ¿está rebasando esa velocidad? A lo mejor hay un tránsito que dice, chis, va a 20 metros por segundo. A lo mejor lo lee ahí en su pistola, ¿no? 20 metros. ¿Estará rebasando la velocidad? ¿Se fijan? Entonces, es otra situación. Yo les aseguro que si algunos me pudieron contestar a primera vista, la mayoría ya no me pudo contestar a primera vista a este caso. ¿Sí? Y entonces pueden decir,
Pues entonces voy a utilizar el método de regla de 3. Ese sería el orden que yo les recomendaría hacer las conversiones. Si lo puedo resolver a primera vista, lo resuelvo a primera vista. No tiene nada de malo que se resuelva a primera vista, como lo vimos en el anterior. Si lo sabes, está perfecto. Pues te ahorras el trabajo, ¿sí? Si ya no pudiste, bueno, pues a ver si se puede resolver por regla de 3, ¿va? Y si no pude por regla de 3, lo más probable es que vamos a utilizar el método de factor de conversión, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver en este caso cómo le aplicamos el método de factor de conversión. Bueno, entonces, queremos saber si esos 20 metros por segundo superan a los 50 kilómetros por hora. Necesitamos pues saber entonces cuánto es la equivalencia, ¿verdad? De 20 metros por segundo en kilómetros por hora. ¿Sí? Hacemos la conversión. Entonces igual, primer paso, conocer la equivalencia o equivalencias. Y aquí es donde vemos la ventaja de este método, que en un solo procedimiento podemos efectuar incluso varias conversiones. Esta a lo mejor voy a necesitar dos. ¿Por qué digo que dos? Porque quiero convertir los metros a kilómetros y los segundos a horas. Entonces necesito dos equivalencias. Igual puede haber casos en que necesitemos hasta 3 equivalencias, ¿sí? Entonces es equivalencia o equivalencias. Bueno, entonces vamos escribiendo las equivalencias. Primero, entre metros y kilómetros, pues ya habíamos ahorita mencionado, ¿verdad? Un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿sí? Y la equivalencia entre segundos y horas, y sabemos que una hora son 3600 segundos, ¿sí? Entonces, a ver, chequen eso en sus tablas, por si les queda duda, chequen en sus tablas, no se confíen nada más. Bueno, pues tengo la equivalencia o equivalencias. ¿Cuál era el siguiente paso? Pues armar nuestro factor de conversión, ¿verdad? Entonces, en ese paso armamos nuestro factor de conversión que va a multiplicar al entero que conocemos, ¿verdad? Que bien, no necesariamente ha de ser un entero. Más bien, ahorita está sucediendo, pero no necesariamente. Más bien al dato que conocemos, metros por segundo, ¿sí? Ese es el dato conocido. Entonces, equivalencia, equivalencias. Entonces, si tengo dos equivalencias, voy a necesitar dos factores, ¿sí? Y entonces ya el orden puede ser uno o el otro por el cual empiece. Miren, nada más por la forma en que lo escribí, voy a empezar por este y digo 1 kilómetro. ¿Dónde va a ir ese kilómetro? ¿Y dónde irá estos 1000 metros? ¿Sí? Entonces recuerden que la que quiero convertir, en este caso quiero convertir metros a kilómetros, la que quiero convertir, el dato con la unidad que quiero convertir, va a quedar al contrario, ¿sí? Si está acá en el numerador, va a quedar como denominador. Entonces son 1000 metros abajo. Y completo mi factor con el otro dato, 1 kilómetro. Entonces ya formé mi primer factor de conversión, ¿sí? Continuamos, vamos al segundo factor de conversión. Lo mismo, miren, aquí tengo la unidad segundos, 3600 segundos, ¿ese dónde va a ir? Ahora estoy viendo que segundos está acá en la posición del denominador, entonces va a ir en la posición del numerador. 3600 segundos. Y el otro dato, una hora. ¿Sí? A ver, chequenlo, analícenlo. Ya saben, la ventaja en el video es que pues, le pueden regresar un poquito si algo ahí se les pasó. Entonces,
Igual que en el anterior, me imagino que aquí hay un 1 debajo y ya tengo mis fraccionarios, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo multiplicaciones de fraccionarios? Los de arriba por los de arriba, los de abajo por los de abajo, o como dicen, directo, ¿no? ¿Sí? Entonces tendría esta multiplicación. 20 por 1, 20 por 3600 nos da, déjenles digo, 20 por 3600 me da 72,000 entre 1 por 1000 por 1. 1000. ¿Sí? Esto es en cuanto a la parte numérica. Entonces obtenemos el resultado, que ya no me quedó aquí espacio, pero ahorita analizamos las unidades. 72,000 entre 1000, 72. ¿72 qué? Vamos a analizar unidades. Metros arriba con metros abajo se elimina. Segundos de abajo con segundos de arriba se eliminan. ¿Qué unidades quedaron? Kilómetros sobre hora. Entonces son 72 kilómetros sobre hora. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el chofer, pues, sí merece la multa, y más si lleva niños, ¿no? Pues lo está poniendo ahí en peligro. Ya va corriendo a 72 kilómetros por hora. ¿Sí? El punto es este. Habrá ocasiones en las que sea tan sencilla la conversión que no necesitamos hacer más procedimiento más que verla y decir el resultado. Algunas veces vamos a necesitar la regla de 3 y otras veces, así más o menos como en este caso, pues nos va a ser más cómodo utilizar el método de factor de conversión. Entonces, los 3 métodos son herramientas y pues obvio las herramientas se utilizan donde mejor convienen, ¿no? El martillo pues lo usamos para golpear. Las pinzas, bueno, las pinzas hay quien las usa para golpear y le funciona, pero como que es menos cómodo, ¿no? Y entonces eso pues, igual puede suceder en las matemáticas, pero teniendo las herramientas adecuadas, pues nos facilita las cosas, ¿no? Ok, entonces vamos a otro ejemplo. Bueno, entonces el otro ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Ahora imagínense, tengo 55 millas por hora o sobre hora. Porque a veces me dicen, no es por, es sobre. Según estemos acostumbrados, puede ser millas por hora o millas sobre hora. Depende un poco de la costumbre. Si fuéramos estrictamente en matemáticas, pues sí sería sobre hora, ¿no? Es más correcto. Bueno, entonces esas las queremos convertir a metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, entonces pues ya sabemos, ¿no? Cómo hacer la conversión. Entonces, regla de 3, empiezo a ver aquí, bueno, como que no me conviene mucho la regla de 3, mejor voy a utilizar el factor de conversión, ¿ya se fijaron? Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, como primer caso, necesito las equivalencias. Entonces, bueno, habíamos mencionado que horas a segundo, pues es una hora es igual a 3600 segundos. Ya tengo una equivalencia. Ahora, necesito convertir las millas a metros. Y si no recuerdo cuántos son las millas a metros, pues bien fácil, voy a mi tabla de equivalencias, ¿no? Aquí está. Entonces me pongo a buscar en mi tabla de equivalencias que diga a mí es igual a cuántos m.
ohms a mí. Entonces chéquenlo, a ver, búsquenlo. ¿Sí? ¿Ya lo buscaron? Y se dan cuenta de que no está. Entonces, como no está, pues uno bien podría decir, pues no está, no lo resuelvo, no se puede resolver. Pero no, fíjense bien, en esos casos todavía podemos resolver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que una milla es igual a 1.609 kilómetros. ¿Sí? Pero yo no quiero convertir a kilómetro. El problema me está diciendo que convierta a metros. Bueno. Es que cuando vaya de milla a kilómetro, que haga esa conversión, ¿sí? Ya voy a saber un dato en kilómetro, ¿sí? Y sé que el kilómetro, un kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, pues voy a utilizar 3 equivalencias. Así como se lo estoy platicando detalle por detalle, pues a lo mejor parece que es largo. Pero si se fijan, no, o sea, nada más esta que ya conozco, esta ya la conocía, las acabo de usar y esta es la única que busqué ahí en la tabla. ¿Sí? Entonces ahí está. Bueno, entonces resulta que tengo 3 equivalencias necesarias para la solución de este caso. ¿Recuerdan? Entonces, pues voy a necesitar 3 factores de conversión. Nada más es lo que sucede acá. Son 55 millas sobre hora. Y dibujo los factores. Esta vez 3 factores. ¿Sí? Tengo 3 equivalencias. Necesité 3 equivalencias. 3 factores. Pero es lo mismo. Entonces empiezo, nada más por la forma en que los fui escribiendo, voy a utilizar este de horas a segundos. Entonces digo, horas. Lo busco acá, está como denominador, entonces va al numerador. 1 hora y 3600 segundos abajo. Ya hice la primera. Ahora, esta. ¿Sí? Tengo una milla. Busco acá, milla. Está como numerador, entonces este dato de milla lo voy a escribir como denominador. Una milla. ¿Sí? Y este 1.609 kilómetro arriba. Ya quedó medio feo esa escritura, ¿no? A ver, déjenme ver si puedo corregir. 1.609 kilómetros. Pues así bonito que digamos no quedó, pero ya se entiende. 1.609 kilómetros. Y voy con el siguiente, dice 1 kilómetro. Busco kilómetro acá, ¿cómo está? Como numerador. Entonces tengo que escribirlo como denominador. Y me queda 1000 metros. ¿Verdad? Entonces, bueno, déjenme hago espacio en el pizarrón para continuar. Bueno, entonces ya hicimos un poquito de espacio, voy a continuar acá. Lo que debería salir aquí, voy a sacarlo acá. Entonces, como habíamos dicho, es este unito que va acá. Entonces es directo, ¿no? 55 por 1 por 1.609 por 1000. A ver, ¿cuánto nos da eso? Vamos a hacerlo en la calculadora. 55 por 1 por 1.609 por 1000. Entonces esto nos da igual a 88.495. Eso es en cuanto a la cantidad, ¿verdad? Entonces,
acá como numerador. Como denominador va a quedar 1 por 3600 por 1 por 1, 3600. Eso es en cuanto a la cantidad. Bien, ahora vamos con el análisis de las unidades. Entonces tendríamos horas abajo con horas arriba se elimina. Millas de arriba con millas de abajo se elimina. Kilómetro arriba con kilómetro abajo se elimina. Y la unidad que me queda es metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Entonces el resultado vendría siendo, déjenme hacer espacio en el pizarrón. Bueno, entonces haciendo la operación 88.495 entre 3.600 obtenemos que 55 millas por hora es igual a 24.58 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces con esto vemos que podemos hacer prácticamente cualquier conversión. Nada más les digo, hay que utilizar pues la herramienta más adecuada, ¿no? Y la herramienta más adecuada, pues bueno, depende también un poco de la práctica. Entonces tenemos que practicar para ver, en este caso me conviene más esta, en este caso esta otra, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, para la siguiente clase seguramente estaremos haciendo ejercicios sobre el tema. Y ya saben, si hay preguntas, estamos ahí en Teams para cualquier situación que haya de duda, etc. Bueno, les comento. La semana pasada, el jueves de la semana pasada y tal vez este jueves, mi intención es hacer el directo como lo habíamos hecho en las primeras semanas, pero ya desde este jueves, pues me surgió una situación, pues muy muy complicada, y entonces seguimos trabajando. O sea, ustedes pues seguimos lo mismo, trabajando, igual yo, ¿sí? Entonces la comunicación a lo mejor no se pudo dar el jueves y yo creo que lo más seguro es que de este siguiente jueves tampoco, así en directo, pero ustedes con toda confianza ya saben, preguntas por Teams, ¿sí? Y la situación es que, bueno, pues se enfermó gravemente una hermana, tengo que estar cuidándola en el hospital, muy difícil la situación, pero pues esperemos que ojalá se solucione lo más pronto, y bueno, por eso seguramente pues estas 2 semanas no tenemos directo, pero estamos trabajando, o sea, seguimos trabajando, seguimos con los videos, con los ejercicios, con preguntas. Si hay preguntas, con toda confianza, ya saben, estoy atendiendo en Teams, ¿sí? Entonces, bueno, pues atentos a la siguiente clase.